Mateo capítulo 16, versos 21 al 27. Dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a orar. Señor y Padre, nosotros te hemos exaltado y te hemos adorado. Tú eres merecedor no solo de nuestras alabanzas, sino que toda nuestra vida sea entregada a ti, porque tú eres Dios, creador de todas las cosas, nuestro creador, y en Cristo nuestro redentor. Te pedimos hoy que por tu misericordia y por tu gracia, tú hables al corazón de estos hermanos que están oyendo. Ven tú por tu Espíritu Santo y aplica tu palabra a los corazones de los oyentes. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Imagínate que vas a una tienda. Hay descuentos y vas a una tienda a comprar. Y te encuentras un par de zapatos, estoy hablando de las mujeres preeminentemente, que te gusta. Y viene uno de los vendedores de la tienda, y cuando ya te tiene casi convencida de que compre esos zapatos, el vendedor te hace la siguiente advertencia: ¿estás seguro de que quieres comprar este producto? Mira bien lo que haces, porque mi producto no es nada barato. Piensa lo que vas a hacer, después puedes arrepentirte. ¿Qué pensarías tú de un vendedor de ese calibre? Probablemente sería criticado por aquellos que saben de ventas. Pues bien, mi amado hermano, el Evangelio está siendo presentado en nuestros días utilizando tristemente técnicas de mercadeo. El pecador es visto como un cliente que tiene que ser persuadido a cualquier costo. El producto debe ser disfrazado de tal manera que sea apetecible al gusto de todos. Se rebajan las demandas para que nadie se ofenda. Se ofrece una vida terrenal llena de salud, prosperidad y felicidad. Mis amados hermanos, tristemente la filosofía que impera en nuestros días en muchos círculos evangélicos es el de atraer y ganar personas. Y a mí me da la impresión que lo más importante que esos evangelistas tienen como algo importante es la cantidad de personas que puedan reunir enfrente. A ellos no les importa que aquellos que vienen a sentarse a escucharle sean en su gran mayoría inconversos. Y me estoy refiriendo a los miembros de la iglesia. Todo está bien mientras haya muchas personas delante.
Sin embargo, cuando uno lee los evangelios y aquellas cosas que Jesucristo les decía a las personas que le seguían, es imposible dejar de notar la diferencia de perspectiva, de visión de visión que tiene Cristo con respecto a la mercadología evangélica de nuestros días. Para Cristo, lo más importante no era la cantidad de sus seguidores. Lo que le importaba es que fueran verdaderos discípulos. Cualquiera que evaluara las palabras del Señor Jesús a la luz de las técnicas de mercadeo actuales, pensaría que Cristo no estaba interesado en tener discípulos. Ahora, la pregunta no es si Cristo estaba interesado en tener discípulos. Es obvio que Cristo estaba interesado en tener discípulos. La pregunta que realmente debemos hacer es, ¿qué tipo de discípulos quiere Jesús? Mis amados hermanos, Jesús quiere discípulos fieles, seguidores leales. Pero no todo el que dice que es un discípulo de Cristo, tristemente realmente lo es. Jesucristo es como la historia del vendedor que hablamos al inicio. Las palabras que estaremos considerando en esta mañana fueron dichas justo en el punto más alto del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cuando más personas le seguían, cuando más personas le buscaban a escuchar las palabras del Maestro, Él profirió estas palabras. En esta mañana daremos inicio a una nueva serie de estudios acerca de un importantísimo tema en las Escrituras. Nos referimos al tema de la autonegación. Lo haremos, mis amados hermanos, con el deseo en el corazón de que podamos ser edificados en nuestras vidas cristianas. El tema que estaremos considerando en estos domingos, oye esto, y yo sé que siempre empezamos la serie diciendo lo mismo. El tema que estaremos considerando en estos domingos es de crucial importancia para todo discípulo de Cristo. Es un tema que tristemente no se toca en los púlpitos actuales, pero el tema de la autonegación es central en las Escrituras. De hecho, como veremos, Cristo dice que dependiendo de eso es que tú serás o no un discípulo de Cristo. Este tema es tan importante que Jesús dice que a menos que manifiestes la autonegación en tu vida, no deberás llamarte un discípulo de Cristo. Espero que después que yo termine mi serie, algunos de ustedes todavía sigan con nosotros. Esa es mi esperanza. Mis amados hermanos, vivimos en días en los que las personas viven para sí mismos, procuran agradarse a sí mismas, procuran su propio bien y sobre todo viven para sus propios placeres. La autonegación ha llegado a ser una gracia muy rara aún entre los cristianos. Todo es un pesar, todo es un gran sacrificio, todo es muy costoso, todo es demasiado difícil de hacer. El yo recibe su descanso, su recreación, su reposo, su tranquilidad, su entretenimiento y todo por ser indulgente con los deseos de la carne. Esta mañana queremos empezar nuestra serie hablando acerca de la importancia de la autonegación para la vida cristiana. Mi amado hermano, ha sido mi oración en esta mañana que el Espíritu Santo use su palabra y clave su palabra en tu corazón y puedas reflexionar cómo estás andando delante de Cristo. Te estaré hablando a ti. No voy a estar hablándole a la Iglesia Universal. No estoy preocupado por los que lo verán en las cámaras. Te estoy hablando a ti. A ti vine a hablarte.
Mis amados hermanos, ¿es importante la autonegación en la vida cristiana? Hay dos razones que presenta nuestro texto que dicen que sí. Por un lado, nuestro texto enseña que la autonegación fue un elemento indispensable en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, el texto enseña que la autonegación es un elemento indispensable en el ministerio de todo cristiano. Déjame decirte, si no lo sabías, si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, si tú eres un cristiano, si tú has sido salvado, tú tienes un ministerio. Y la autonegación es un elemento indispensable en el ministerio de todo cristiano. Veamos en primer lugar que la autonegación fue un elemento indispensable en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la Escritura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo primero que el evangelista Mateo nos presenta es la ocasión en la que estas palabras fueron dichas. El versículo 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos. La pregunta que salta al ver estas palabras es, ¿a qué se refería el evangelista con la expresión desde entonces? ¿Cuál fue la ocasión que llevó al Señor a hablarle a sus discípulos de estas cosas? Bueno, el contexto nos responde esas preguntas. Si vamos a los versículos previos a esta declaración, veremos que estas palabras fueron dichas justo cuando Pedro pronuncia aquella vigorosa, exaltada y maravillosa declaración en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando nosotros vemos el texto paralelo de Lucas capítulo 9, nos damos cuenta de que Lucas nos da una idea más clara de que tan inmediatamente Jesús dijo estas palabras. Dice Lucas capítulo 9, versículos 20 al 22. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mis amados hermanos, ¿cuál es la importancia de esta declaración de Pedro que llevó al Señor Jesús a decir las palabras que estamos estudiando en esta mañana? Bueno, la importancia es que los discípulos representados por Pedro habían llegado a la firme convicción en cuanto a la identidad mesiánica de aquel a quien ellos estaban siguiendo. Pedro, como portavoz de los demás, hace una declaración de suma importancia. Jesús es el muy esperado Mesías, el Hijo de Dios, aquel que habría de venir a liberar a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, anteriormente ya los discípulos habían expresado en cierto sentido la convicción de que Jesús era el Mesías. Por ejemplo, cuando Andrés se encuentra con su hermano, ya había hecho el primer contacto con Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 41, le dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías. Felipe en Juan 1:45 dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael dijo en Juan 1:49, fruto del primer encuentro con el Señor, Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero mis amados, ¿qué sucedió después de estas iniciales y tímidas confesiones de fe de parte de los
discípulos en cuanto a la identidad del Señor? Bueno, lo que sucedió fue que cuando el Señor empezó a llevar a cabo su ministerio público, por lo menos en los primeros 2 años del ministerio del Señor Jesús, los discípulos quedaron perplejos. Nuestro Señor empezó a actuar y a hablar de una manera muy diferente a lo que ellos esperaban que el Mesías hiciera. Pero una y otra vez, el Señor, por lo que hacía y enseñaba, de nuevo les convencía acerca de su verdadera identidad. Y unos 8 meses antes de la muerte del Señor, los discípulos ya habían sido plenamente persuadidos de la identidad mesiánica del Señor Jesucristo, lo cual nos da a entender las palabras del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es aquí donde dice el evangelista que desde entonces, desde ese momento, y no fue una conversación incidental, algo que pasó una vez y nada más, fue algo que constantemente Jesús le recordó a sus discípulos que era necesario que el Cristo padeciera. Es decir, inmediatamente después de la confesión de Pedro, nuestro Señor empezó a hablarle a sus discípulos acerca de la verdadera naturaleza del ministerio del Señor Jesucristo. Misión que era contraria a las expectativas que ellos habían abrigado. Ellos esperaban a un Mesías que inmediatamente sería exaltado. Ellos habían confundido la primera venida con la segunda venida. Y querían que lo que se narra en el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo sucediera en la primera venida. Estaban totalmente confundidos. Ahora, el Señor quiere estar seguro que sus discípulos entendieran o tuvieran una perspectiva real, bíblica, de quién era Él y qué había venido a hacer en este mundo. Ya habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías, pero eso no era suficiente. Se necesitaba saber cuál era el propósito del ministerio del Señor Jesucristo. Miren el versículo 21 una vez más. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir. Con estas palabras el Señor enfatiza el hecho de que era una gran necesidad. La palabra necesidad en griego es dei, es imprescindible, indispensable, algo realmente necesario, que el Cristo fuera a Jerusalén, sufriera en manos de pecadores, muriera en una cruz romana y resucitara al tercer día. Mis amados hermanos, esto les revelaba de una manera inconfundible a los discípulos que el ministerio del Señor Jesucristo estaría plagado, lleno de autonegación. El Señor, mi amado hermano, el Señor Jesucristo a quien tú dices seguir, es la personificación de la autonegación. Él es la mayor expresión de autonegación. Él, el Santísimo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre, se negó para salvar a pecadores. Ahora, permítanme ilustrarle cómo Cristo manifestó la autonegación. Hay 2 elementos que manifiestan la autonegación en el ministerio del Señor Jesucristo. Recuerden, no se pierdan, el centro de este punto es que el ministerio de Cristo, la autonegación fue central en el ministerio de Cristo. ¿Cómo Él manifestó, evidenció la autonegación? En primer lugar, Él lo manifestó, Él lo evidenció en su perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Nuestro Señor en su condescendencia vino a este mundo de pecado, no en busca, oye esto, de hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Y esto no hace menor a Jesús,
En la relación intratrinitaria, Jesús se sujetó, obedeció perfectamente lo que el Padre le había mandado. Eso es lo que enseña Jesús en Juan 6:38. Mira este texto. He venido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dice también en Juan 4:34. Oye esto. Mira cómo Jesús evidenció la autonegación. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y hacer su obra. Dice un siervo del pasado acerca de estos textos. Era la voluntad del Padre el que sus elegidos fueran redimidos. Fue la voluntad de Cristo el redimirles. Era la voluntad del Padre el que su verdad fuera enseñada. Fue la voluntad de Cristo el enseñarla. Era la voluntad del Padre el que su hijo fuera sacrificado. Fue la voluntad de Cristo el morir. Es por eso que en un salmo mesiánico, el Salmo 40, versículos 7 y 8, encontramos lo siguiente. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad del Padre fue siempre lo que el Hijo procuró. En el mismo Getsemaní, Cristo ora al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por hacer la voluntad del Padre. Oye esto, estamos hablando de el Dios, el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Por hacer la voluntad del Padre, Él estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo de toda la manifestación de su gloria para sumergirse en la más profunda humillación y para morir la más terrible de las muertes. Y en todo esto, Cristo nunca se agradó a sí mismo. Mis amados hermanos, de igual manera, tú que dices que has sido salvado y redimido, tú debes manifestar también la obediencia a la voluntad del Padre. Cuando nosotros vivimos vidas desconectadas de Dios, porque hacemos esto fácilmente. Es domingo, me conecto con el plug cristiano. Voy a la iglesia y algunos hasta que se acabe el culto. Cuando se acabe el culto ya se desconectaron rápido. Otros lo mantienen por lo menos el día. Lunes, el plug de mi vida. Déjame decirte, mi amado hermano, que si tú has sido salvado, usando los términos de la tecnología todavía, tú tienes un solo plug, el de ser cristiano. No hay otro. Si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que no fue creado, Él fue engendrado, y eso tiene toda una gran explicación. Él obedeció al Padre. ¿Qué de ti y de mí? La verdadera autonegación es cuando estamos dispuestos a someter, oye esto, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestras acciones y nuestra misma voluntad a la voluntad y propósitos de Dios. No había en Cristo ningún trabajo demasiado duro para tan duro que Él no estuviera dispuesto a hacer. Mis amados hermanos, Él caminó 40 millas para hablarle a una mujer adúltera y darle el agua de vida para que esa pobre pecadora tuviera vida eterna. Otro diría, 40 millas caminando. No, llama un Uber. No había Uber en los tiempos de Jesús. Él se negó a sí mismo cuando lavó los pies de los discípulos, a pesar de que sabía que en unas pocas horas uno le habría de entregar,
Otro le negaría 3 veces y los otros se irían huyendo de miedo. A esos, y hay que ver con la conciencia, dice, sabiendo que él habría de morir. Hay una serie de sabiendo que hay cuando Jesús toma el lebrillo, toma la toalla y limpia los pies de esos discípulos. No le llamaban para hacer bien a las personas. Él se negaba su descanso y necesidades para ir y hacer el bien. No había para él ningún servicio demasiado difícil, desagradable u humillante para que él no pudiera hacerlo. Y estamos hablando del Santo Cristo. Él le dijo a sus discípulos, y queda para nosotros, ejemplo os he dado para que vosotros hagáis como yo os he hecho. Aquel que vino no para ser servido, sino para servir. Él enseñó que aquel que es parte de su reino, la palabra principal es siervo, esclavo. Ahora él no solo manifestó su autonegación en su vida y ministerio, en su sumisión al Padre. Él lo manifestó también en sus sufrimientos y muerte por los pecadores. Miren el versículo 21 una vez más. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. Mis amados hermanos, todas las expresiones de autonegación que acabo de mencionar no se comparan con el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario a morir por pecadores enemigos de su Padre. Pablo describe el sacrificio del Señor en Romanos 5, 6 al 8 con las siguientes palabras. Oye esto. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mi amado hermano, ¿qué éramos tú y yo cuando Cristo murió? Impíos. Porque a duras penas, sigue diciendo Pablo, habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amado hermano, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Se dio a sí mismo para rescatarnos de nuestro peor enemigo y amo, nuestro pecado. Él dio su humanidad, dio su obediencia, dio su vida, su sangre, todo por pecadores malvados. Esa es la descripción tuya y mía. Nosotros merecíamos la condenación eterna. Mi amado hermano, si en algún momento triste de tu alma, tú piensas que tú mereces algo de Dios, tú estás pecando. ¿Sabes lo que tú mereces de Dios? El infierno y la condenación eterna. Si tú alguna vez crees que mereces algo, estás actuando precisamente como los fariseos. Ellos se pensaban que merecían algo de Dios porque eran buena gente. Cristo murió en la cruz y allí evidenció como nunca que el ministerio de Cristo se caracteriza por autonegación. Por eso Romanos capítulo 15, versículo 3 dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Habiendo visto que la autonegación era parte central del ministerio del Señor Jesucristo, veamos la reacción de Pedro al oír las palabras del Señor y la respuesta que el Señor le da a Pedro. Miren el versículo 22. Entonces Pedro, él acaba de oír donde cuando Cristo tenía más fama que nunca, donde no podía ir libremente a ninguna ciudad porque todos le seguían y querían oír de él y que él les sanara. Él dice, es semejantes palabras, y entonces Pedro le toma aparte, comenzó a reconvenirle, significa amonestarle.
significa regañarle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Antes de criticar severamente al apóstol Pedro, déjenme decirle que esta es la reacción natural que un ser humano manifestará cuando considera la autonegación. El apóstol Pedro intenta disuadir a nuestro Señor de que vaya a la cruz y muera. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y déjenme decirle que la Reina Valera aquí fue compasivo y misericordioso con el apóstol Pedro. En griego no suena tan lindo. Yo lo voy a explicar cómo suena. Pedro no veía cuál era la magnitud del propósito de la venida del Señor a este mundo. Sus ojos estaban cegados respecto a la necesidad de la muerte del Señor. De hecho, él hizo todo lo que pudo para impedir que aquella muerte se produjese. Sabemos que Pedro creía que Jesús era el Mesías. Y Jesús les acaba de declarar a sus discípulos en un lenguaje bien claro que él iba a autonegarse por amor a ellos. De cómo él iba a sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y ahora Pedro, profundamente afectado por las palabras del Señor, en la mente de Pedro vio gráficamente las imágenes del Señor y dice que le agarró y le llevó aparte. A Dios le llevó aparte y le dijo que empezó a reprenderle diciendo, Dios no lo permita. Mira, eso nunca te va a pasar. Si depende de mí, no sucederá jamás. Eso fue lo que dijo Pedro. En otras palabras, lo que Pedro dice, Señor, mira tu honor, tu éxito, tu reputación, tu exaltación como el Mesías. Tales cosas no acontecerán si tú mueres. Eso es imposible que te suceda. Eso no va a pasar. Eso nunca, jamás pasará. Y no es prácticamente imposible imaginar lo extraña e incomprensible que debió parecerle esta noticia a los discípulos. Al igual que la mayoría de los judíos, no podían concebir la idea de un Mesías que tuviera que sufrir. No entendían que Isaías 53 debía cumplirse literalmente. No se dieron cuenta de que el propósito de los sacrificios que había en la ley de Moisés era testificarles que un día vendría el auténtico Cordero de Dios, quien pagaría por el pecado del mundo. No pensaban más que en la segunda venida de Cristo. No entendían que para que viniera la exaltación del Mesías, antes debería venir la humillación. Si en el versículo 16 nosotros tenemos de Pedro su mejor actuación dando esa declaración, lo vemos ahora cayendo hasta el mismo infierno. No somos así. De pronto hacemos algo, ¡pah!, y le echamos a perder. Si no tuviéramos la negación de Pedro, diríamos que este es el momento más negro en la vida del apóstol Pedro. Aquí está Pedro. Acaba de dar una declaración maravillosa. Y se cree que por hacer algo bueno y recibir alabanza del Señor, él tiene la autoridad para reprender a Jesús. Eso no somos tú y yo. Mis amados hermanos, sinceramente, eso yo lo he hecho. ¿Cuántas veces te has visto tú aconsejando a Dios? No. Mira, yo creo, Señor, que si tú haces esto y esto y esto, mira, las cosas van a ir mejor. ¿No te has visto tú haciendo eso? Yo lo he hecho.
Miren la respuesta de aquel en quien reside toda la sabiduría y el conocimiento de la ciencia de Dios. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora Jesús se vuelve a enfrentar a Pedro. El apóstol Pedro dijo sus palabras solo a oídos de Jesús. Sin embargo, parece que Jesús dice estas palabras para que todos les oyeran. Apártate de mí, Satanás. Wow, qué fuerte. La Reina Valera dice que se volvió y da la impresión, leyendo el texto, que simplemente delicadamente se viró. El texto griego dice que fue un virar brusco y enérgico. Era evidente el disgusto santo que Cristo sentía ante las palabras de ese pecador llamado Pedro. Pedro y Satanás tenían algo en común. Querían evitar la autonegación del Señor Jesús. Pedro no entendía lo que Isaías 53, versículos 10 y 11 dice. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La voluntad de Dios en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál era el medio para obtener ese fruto? La aflicción del Señor Jesucristo. Debía autonegarse. Mis amados hermanos, la autonegación era esencial en el ministerio del Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que ustedes, como yo, tenemos ganas de tomar al apóstol Pedro y sacarlo allá afuera y apedrearlo por imprudente y pecador. Todos dirán amén probablemente al oírme decir que la autonegación era parte central en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué deben decir ustedes? No, así no. ¿Cómo ustedes deben decir? Amén. Ok. A ver si me dicen amén igualmente a la segunda parte. Y es que el Señor Jesús enseña que la autonegación es un elemento indispensable en el ministerio de todo creyente. Miren el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, practique la autonegación, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. La línea de pensamiento ahora cambia. Fue claro al decir que la autonegación era parte de su ministerio terrenal. Pero ahora se vuelve a aquellos que querían seguirles y les dice: de igual manera ustedes quieren ser mis discípulos, entonces deben evidenciar la autonegación. Miren lo que dice Spurgeon de este texto. Como nuestro Salvador, con el fin de cumplir con su misión, tuvo que sacrificarse a sí mismo. De la misma manera debe sacrificarse todo aquel que quiere ser seguidor suyo. Él les dijo de su cruz y luego les dice de la cruz que ellos debían llevar. Mi amado hermano, el verdadero discípulo de Jesús se asemeja al Señor en su autonegación.
aquel que está unido a Cristo, cuyo hombre viejo fue crucificado en él y con él, ciertamente posee y manifiesta continuamente la gracia. Eso lo explicaremos en el sermón que viene, de la autonegación. Cuando el pecador se arrepiente y se vuelve al Señor, su yo deja de ser su rey y el fin principal de este hombre y de esta mujer viene a ser Cristo. Ya no prevalece en él un amor desmedido por sí mismo, la autoadoración, la deificación del yo. Cuando el pecador se convierte al Señor, sus facultades, sus afectos y sus acciones dejan de ser reguladas por el yo. El yo deja de ser su Dios y Dios viene a ser su único Dios. El amor de Cristo empieza a constreñirle, a presionarle y le ama cada vez más, como le enseña la Escritura. En la vida del creyente verdadero y fiel se ven ilustradas en Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Este versículo no es la oda subjetiva de una persona que está al frente de una playa pensando lo que sería ideal que una persona que ame a Dios haría. Estas palabras fueron escritas por un hombre que estaba en la cárcel, que pudiendo él ser exitoso en cualquier carrera que determinase hacer, eligió predicar el evangelio e ir a la cárcel si fuera necesario. Él había dado, siguiendo el ejemplo de Jesús, su vida, teniendo a los demás como más importante que él mismo, siguiendo los intereses de Cristo como más importante que sus propios intereses. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa. Esta es la clase de vida que solo puede vivirse una vez que Cristo ha quitado el yo de su trono y Él es el rey del corazón. Ese rey del corazón, ese reinado en el corazón, no ocurre única y exclusivamente en algunos adelantados de la religión cristiana. Ocurre en toda persona que ha sido redimida. Si Él no es el yo, si Él no es el rey, si Él no es tu Dios, si los planes de Él, los deseos de Él, las metas de Él no están por encima de las tuyas, tú no eres cristiano. No importa que te emociones cuando cantamos, Él me sostendrá. Él no te está sosteniendo en lo absoluto. Tú aún sigues siendo enemigo de Él. Lucas lo dice de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. La cruz de Cristo, no estoy hablando la que Él tomó y en la que murió, sino en la que tú y yo debemos tomar para seguirle a Él, debe ser cada día. No solo los domingos, no solo 2 horas el domingo. Por causa del egoísmo remanente que aún hay en nosotros, la autonegación debe ser una práctica diaria en nosotros.
Es algo que necesitamos todos los días de nuestra vida en este mundo de pecado. Diariamente debemos dar muerte a nuestros impulsos egoístas de pensar que soy el centro del universo. Que soy el centro de mi vida, de mi mundo. Que soy el actor principal, como lo hemos dicho muchas veces, de mi película. Debemos mortificar esos impulsos que te piden y que me piden exaltarme a sí mismo y que viva para mí mismo. El yo es un enemigo que siempre está presente y por esto es que diariamente el creyente debe seguir los pasos de la autonegación de su Salvador, aquel quien sigue siendo rico en este mundo, pero es pobre para con Dios, no está en el reino. Pablo dice, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Vivamos según vivió aquel que derramó su sangre y murió por nosotros, gusanos del polvo. Y leemos Isaías y dice, yo soy gusano. Y yo se lo digo muchas veces, que decimos, yo soy un gusano, yo soy una cucaracha, pero hay del que pisa el gusano y a la cucaracha, lo que le sale es un león. Mi amado hermano, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde están los anhelos de tu corazón? ¿Dónde están los deseos de tu alma? ¿Están en ti y solo en ti? Porque Cristo te invita a ser su discípulo. Él te invita a que pienses bien lo que vas a hacer. El camino que Él invita a que le sigas es un camino angosto, lleno de piedras y de dificultades. La puerta por el que entran los discípulos de Cristo es una puerta ancha. Si lo que esperas para tu vida la puerta por donde entran los discípulos es estrecha. Si lo que tú esperas para ti es una puerta ancha y espaciosa, tú estás en un camino diferente al de Cristo. Porque el camino de Cristo es descrito como un camino estrecho. Un camino que es tan estrecho que pocos son los que la hallan. No lo encuentran. Ellos encuentran el camino que es más visible, se ve. Ellos entran por una puerta estrechita. Y esto habla de autonegación. Una autonegación que Él la produce. El Señor Jesucristo nos dice que el siervo no es mayor que su Señor. Que si Él se negó, aquel que le sigue debe negarse a sí mismo. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Los planes para los próximos 5 años, ¿dónde está Cristo ahí? Quiera Dios que pueda iluminar nuestro entendimiento para que veamos la realidad de nuestra vida espiritual. Amigo que estás aquí en esta mañana, hablar de la autonegación a tus oídos es como hablar en chino para ti. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI alguien se atreva a insinuar que debemos vivir para otro? Mi vida es mi vida y por tanto la vivo para mí. Yo quiero ganar mi vida. Yo no quiero perder mi vida. Muchachos, yo sé que ustedes ven a sus padres como personas que están perdiendo la vida. Yo no quiero ser religioso como mis padres. Yo quiero ganar mi vida. Yo quiero tener mi vida. Ah, no, mis padres son religiosos. Ellos están perdiendo su vida. Déjame decirte que Cristo está de acuerdo contigo.
Ellos están perdiendo su vida. ¿Sabes cuál es el resultado? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, Jesús está de acuerdo contigo. Tus padres están perdiendo su vida. ¿Sabes cuál será el final? Ellos la ganarán. ¿Y tú que quieres ganar tu vida? Tú la perderás. Un día el Señor Jesucristo vendrá y juzgará las intenciones del corazón. Juzgará cada una de nuestras obras y dará el pago de cada una de nuestras obras. Tus obras manifiestan que estás ganando tu vida. De hecho, probablemente siguiendo tu camino, tú podrás ganar todo el mundo. Nosotros no. Nosotros lo perderemos. Pero Jesús pregunta, una pregunta que quiero que quede en tu mente y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensas tú darías por tu alma? No hay nada que pueda pagar por tu alma, ni todo el mundo. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh, que Dios te abra tus ojos y pueda ver la miseria que es el ganar la vida. Que Dios te permita ver lo exaltado y hermoso que es perder la vida por causa de Cristo. Que puedas ser salvado en esta mañana, porque puede ser que estés ganando todo el mundo. Tu alma, si hoy muriera, tu vida iría al infierno. Vamos a orar. Oh Padre, perdónanos. ¿Cuántas veces hemos nosotros, tu pueblo, puesto nuestros planes, nuestros deseos a tu reino? Oh Señor, no hay nada más grande, más importante, más hermoso en este mundo que Cristo y su reino. Tenemos que reconocer con tristeza que muchas veces no hemos manifestado la gracia de la autonegación. Te pedimos perdón como iglesia. Gracias porque en Cristo no solo hay justificación, también hay santificación. Gracias porque en Él hay perdón de nuestros pecados. Y podemos seguir andando en este camino angosto. Pero, oh Señor, te imploro, te ruego que tú seas con las almas que están aquí y aún no te conocen. Ellos quieren ganar su vida. Oh Señor, ellos la están perdiendo. Ten misericordia de sus almas. Ten piedad de ellos. Obra en sus corazones regeneración. Ilumina su entendimiento para que puedan ver que al hombre su camino puede ser ancho y recto, pero su fin es muerte y infierno. Ten piedad de ellos. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.